Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Nos encanta compartir con ustedes un episodio entre amigas y profesionales desde nuestra nueva casa, La Cabina, donde vamos a hablar acerca de nuestra vida profesional, nuestra historia y, por así decirlo, el ADN de nuestro podcast. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Y cómo nos conocemos? Y otras preguntas más. Y por cierto, ¿sabes, Sandra? Una de las cosas que más nos han preguntado es si eres psicóloga. Así que deberíamos de comenzar o quizás por ahí. ¿Eres psicóloga, Sandra? Mira que es una pregunta, yo considero que válida y curiosa al mismo tiempo, porque debo decirte que en un momento de mi carrera profesional sí consideré estudiar psicología, porque dentro de las materias que se desarrollan como parte de nutrición y dietética, que es lo que yo soy, nutricionista y dietista, sí hay una de psicología, pero es algo, por supuesto, superficial, solo para darte las bases del comportamiento, cómo esto ejerce influencia en las elecciones alimentarias y demás. Entonces eso es algo que sí me ha llamado la atención. Y de hecho algo que me gusta mucho de la nutrición es el comportamiento humano y cómo se relaciona a esto de la alimentación como tal. Y que muchas, perdón que te interrumpa, que muchas licenciadas en nutrición al final sí terminan relacionándose en este mundo de estudiar algo muy relacionado al comportamiento humano, porque sí es necesario. Yo creo que terminan ahí. Así que quien quita y al final sí terminamos siendo colegas también en esa parte, ¿no? Sí, la verdad que no lo descarto, fíjate, porque como tú muy bien has mencionado, está relacionado y a medida tú vas conociendo a más personas que consultan contigo, te das cuenta que estás muy limitada si solamente ves estas problemáticas nutricionales solo con esa perspectiva, sino que muchas veces necesitas el apoyo de profesionales como tú para resolver esas problemáticas. Y en ese sentido, sabes, alguien muy querido, de hecho es una colega, me preguntaba también cuando pusimos las historias de preguntas, ¿qué área de la nutrición disfrutaba más? De hecho, eso me hizo recordar de que una vez otra colega mencionaba que como nutricionistas teníamos que especializarnos y que básicamente solo te podía gustar una cosa. Y eso a mí me generó conflicto porque en un principio de mi trayecto profesional yo inicié, digamos, en el contexto clínico y sí me gusta, lo disfruto, pero luego otras experiencias me llevaron al área de salud pública y lo disfruté muchísimo también. Y te das cuenta que las cosas no están divorciadas. Es decir, aunque te estés dedicando más a esta otra área, pero todos estos conocimientos, por ejemplo, de nutrición clínica y otros aspectos que ejerces más en esta área, no los puedes dejar de lado. Entonces no es que tenés que decidirte por una o por otra, sino que se complementan de cierta forma. Sí. Así que para responder la pregunta, creo que disfruto mucho las dos. Pero como me dejo un poquito como confusa, porque a veces creo que los que estamos del otro lado pensamos que nutrición es como, no lo sé. A veces yo voy a hacer siempre como el símil en la parte de psicología, ¿no? En psicología pensás como una cosa muy general. Y creo que de nutrición pensás eso, ¿no? Algo muy general. Pero lo que estás diciendo es que hay ramas también dentro de nutrición, ¿no? Entonces no solo es nutrición clínica, sino que también estás hablando de una nutrición pública. Sí. Y hay más, todavía hay más. Sí. Fíjate que con esta muy buena pregunta que tú has hecho, en hablar de nutrición clínica, es decir, que tú puedes especializarte en el área hospitalaria, por ejemplo, atender pacientes críticos, pacientes con enfermedades crónicas o que requieran soporte nutricional especializado. También te puedes dedicar al área de la nutrición deportiva, que ya no estás hablando de nutrición clínica como tal, sino que ya es otro campo de la nutrición. Puedes dedicarte a la investigación
en el área específica de salud pública, gestión de proyectos, creación de proyectos con temática de salud primaria, salud nutricional, educación alimentaria. Entonces, no solamente es que un nutricionista, porque también me lo han dicho, es como, y entonces sos nutricionista, ¿y dónde está tu clínica? Sí, no, es que no es solo eso. Sí, porque es que te encajonan en esto, ¿no? Sos nutricionista, entonces, claro, es la psicóloga que me va a ayudar a perder peso. Y lo siento, Sandra, por decírtelo así, pero es que es la etiqueta, ¿no? Y es lo que está en el colectivo y está asociado, ¿no? Es la nutricionista, es la que me ayuda a perder peso. No se ve con este perfil profesional que tú estás describiendo, no con esta seriedad, que no es realmente un profesional que puede estar inmerso en distintos roles, como tú lo estás explicando. Hay muchísimo más, no es solo esta figura es la que me ayuda a perder peso, porque ¿verdad? Exacto. Sí, una nutricionista puede destacar en diferentes áreas y ámbitos relacionados directa o indirectamente a la salud. Incluso tú puedes participar en creación de políticas públicas, como te menciono, esta creación de proyectos, gestión de proyectos. Entonces, puedes contribuir directa o indirectamente a mejorar ciertas problemáticas que, por favor, no se limitan al peso. Y gracias que lo has mencionado, porque lamentablemente es algo que no sé desde cuándo, pero como que pareciera no tener fin, que ese estigma se sigue llevando, y tanto el estigma para las personas que están inmersos en esto de la cultura de dietas, como para el profesional que buscan ya abolir toda esta situación, pero lastimosamente llegan y te dicen, sí, vaya, mire, entonces mi objetivo es la pérdida de peso. Cuando detrás de todo eso, lo que tú quisieras es como realmente fortalecer habilidades para mejorar la toma de decisiones en cuanto a elecciones alimentarias, o que las personas llegasen a comprender que más allá del peso hay otros aspectos que se deberían considerar para lograr el bienestar. Y qué reto para ti como profesional, porque creo que estás ante, y dijiste la palabra estigma, porque sí es un estigma, y es luchar contra todo una sociedad que refuerza constantemente unos cánones de belleza que están asociados a eso, a verte de una determinada forma. Si vos ves las redes sociales, es una forma de verte. Y cuando vas y asocias al nutricionista con esta también imagen, que es el que te va a ayudar a tener este cuerpo, y yo voy contigo con estos objetivos, y tú como profesional me quieres guiar por otro camino, ¿cuáles son esos retos que tú como profesional tienes que enfrentar? Y cómo desde tu postura profesional tratas de hacer esos cambios, Sandra? Porque creo yo que realmente son retos. Sí, y sabes, el reto no solo está, como tú muy bien mencionabas, en la sociedad o como tal o los pacientes, vaya, sino también en los profesionales de salud. Claro. Que inicialmente te pueden referir a una persona y ya ellos determinar el tratamiento que más les favorecería a los pacientes sin realmente haber una justificación para ello, porque lastimosamente para muchos profesionales en la salud la cura de las enfermedades es la pérdida de peso. Es decir, si hay trastornos hormonales, no, la pérdida de peso. Si hay trastornos metabólicos, no, es que porque tiene este determinado dato, no, es que eso es. Entonces eso te hace preguntarte, ¿pero por qué estas alteraciones hormonales, metabólicas o en general padecimientos crónicos se puede presentar en personas con un elevado dato de peso y personas delgadas? O sea, ahí ya estás votando ese argumento, pues que la pérdida de peso es la que te va a solucionar. ¿A qué realmente responde? Exactamente, cuando el padecimiento se presenta en cualquier población. Entonces, estás luchando por educar a las personas a que lleguen a ti, no con este objetivo, cuando el mismo profesional de la salud lo está reforzando. Sí. Y esto es algo que también debo mencionarte. La profesión en cuanto a nutrición
a veces es vista de forma muy superficial. Y el mejor ejemplo que puedo darte es que muchas veces, incluso los pacientes pueden determinar la calidad del profesional de acuerdo al aspecto físico. Entonces, si una nutricionista tiene una forma física más robusta o un peso determinado, es como, ay, ¿qué me va a decir ella? Exacto. Yo he escuchado eso. O sea, si ni ella puede, pero ¿qué es lo que no puede? Sí. Entonces, ay, ¿qué me va? ¿qué cambio voy a hacer yo? Y es que está en este colectivo. De hecho, desde un aspecto más psicológico, es que está inmerso en esta psicología del hecho de cómo nos vemos, cómo ves a las demás personas y hasta que la delgadez o esta forma de belleza de los cuerpos, sobre todo, de los cuerpos. Pero femeninos. Justo, ¿no? ¿Sabes? Porque lo único que tú puedes diagnosticar al ver a una persona por su cuerpo, ¿qué diagnosticas con ver un cuerpo? Nada, pero tenemos esta idea porque la reforzamos, juzgamos los estereotipos, pero creo que tú lo has dicho muy bien. Nosotros desde nuestros consultorios y desde nuestra pequeña parte queremos educar y querés hacer un cambio, pero es que esto es muchísimo más complejo de lo que las personas creen, porque tú quieres hacer un cambio y quieres educar, pero es que es todo un sistema altamente complejo porque está esta parte compleja que le dice a las personas que todo es causal, es el peso. Entonces es querer hacer muchos cambios, pero al final es como no, tendría que ser muchísimas cosas que se tenían que modificar para que esto cambie. Y yo creo que tu trabajo y los profesionales en nutrición realmente es un trabajo bastante importante. Y yo empezaba diciéndote, bueno, creemos que el nutricionista solo es tal cual, ¿no? Esta figura de el que nos va a ayudar, pero no, me gustó lo que dijiste, políticas también, crear políticas de salud, también dedicados a investigación, es muchísimo más amplio. Entonces, que hables de eso, creo yo que también es darle ese espacio, ¿sabes? Que no se habla, Sandra, porque creo que no. Yo solo veo hacíamos un chiste, ¿te acordás? La imagen de la nutricionista con la manzana. O sea, ¿no? Y que solo manzanas existen, por cierto. Ajá, o sea. No existe otra fruta. Ajá. Y tal cual, o sea, ¿qué mensaje me están dando con esa manzana? ¿Solo frutas puedo comer? ¿O solo manzanas puedo comer? No, es como en psicología, solo el cerebro. Ajá. No hay otra. Está aislado de todo lo demás del cuerpo. Sí, solo es el cerebro. Ajá. No hay más. Pero creo que son esas cosas que vos vas viendo que tanto de nutrición, de psicología, se van reduciendo, ¿no? Y tanto estarás de acuerdo que hay muchísimas más cosas. Y de eso creo yo que también es importante hablar, que hay más cosas. Es mucho más amplio. Sí. No nos reducimos a esto. Y es que no debería ser así. Y fíjate que tú me preguntabas también, porque este era un desafío, cómo te ven los consultantes o pacientes y cómo te ve el sistema. Uh-huh. Entonces, dentro de todo, una forma que yo he encontrado de sobrellevar la situación es comprender mejor mi contexto y las problemáticas a las cuales yo me enfrento. En ese sentido es formarme más. Claro. Es decir, buscar de qué manera yo puedo ampliar mi criterio y dar como alternativas distintas. Entonces, eso me llevó, por ejemplo, a aprender un poco más acerca de la nutrición consciente en su momento y ampliar mi panorama de, bueno, hay como diferentes maneras de abordar la forma en cómo las personas se alimentan. Incluso, bueno, cuando tuve la experiencia de trabajar en el área de salud pública, la verdad que muy, muy agradecida por eso, porque tú sabes que como profesional nunca terminas de aprender y claro. Yo creo que eso es lo fascinante de lo que uno hace y que no debería dejarse de hacer, pues por más experiencia que tengas o por más... Y el fenómeno que entre más vas aprendiendo te sentís como no sé nada. Es decir, entre más te hundís, es que no sé, entre más te hundís te vas dando cuenta que es como, es que no sé, yo creía que medio sabía, pero ahora me doy cuenta que es que no sé nada.
y te tenés que hundir más porque ya no hay alternativa, te tenés que seguir hundiendo más. Entonces es una cosa que no paras nunca y ya no podés parar. No. Y solo te queda, como tú bien decís, seguirte hundiendo más. No hay alternativa. No. Y es que es eso, darte cuenta de que algunas cosas que tú, por ejemplo, creías que así eran, no. Era apenas la punta del iceberg. O sea, te tenés que sumergir y conocer más y no podés parar. O sea, la información yo creo que es de esas cosas valiosas que te permiten acceder y a mí me gusta una frase que dice que tiene que estar al servicio de las personas. La información siempre tiene que estar al servicio de las personas y cuando tú tienes la oportunidad de tener ese poquito de información, y creo que también este es parte del ADN de este podcast, hacerla accesible, ¿no? Lo hemos hablado tú y yo afuera muchísimas veces. La ciencia, los conocimientos, a veces parecieran que son cosas como muy técnicas, pero la clave solo para un segmento alejado. Sí, claro, lo intelectual, pero el reto siempre es que tú puedas hacer que eso sea accesible para las demás personas. El conocimiento no es para mí, para ti. O sea, qué privilegio es cuando tú eres capaz de acceder a esa información, pero el reto como profesional es filtrar esa información y que llegue a las personas que tiene que llegar. Porque ese debería de ser el reto, que si yo tengo acceso, tu propósito, y yo tengo acceso a esa información, ese es mi privilegio. Y la revolución tenía que ser es que yo pueda hacer que esa información llegue. Y ese es el valor de la ciencia. Para mí, y lo hemos hablado, la ciencia quizás no es lo mejor que tengamos, pero ya es algo. Y que eso que se supone que mejora la calidad de las personas, poder dárselo y dárselo de una manera que sea accesible, crear, tú lo dijiste, ciertas políticas de salud que mejoren la calidad, hacer cosas que las personas puedan mejorar su calidad de vida. Y los medios y la información a veces suele hacer eso. Ya lo hemos hablado creo que fue en el primer episodio que lo hablamos con María. A veces las personas hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Es que no pueden hacer otra cosa porque no conocen otra cosa. A veces es juzgar desde afuera y decir, ¿por qué no hacen algo más? Es que no saben hacer algo más. Pero si tú les das ciertas herramientas y les muestras otras alternativas, te sorprenderías lo que las personas son capaces de hacer. Pero hay que darles, hay que mostrarles. Son esos medios. Y sabes, hay que mostrarles ciertas formas de hacer las cosas. En la psicología se sabe que si vos esperas que alguien haga algo, pues ahí te vas a quedar sentado esperando que la gente lo haga. Le tenés que mostrar el camino para que lo haga. Y tenés que guiar ese proceso para que lo haga. Entonces, creo que lo que has dicho es muy importante y eso es lo que nos lleva a una de las preguntas que nos hacían en Instagram. ¿Cómo es que nosotras nos conocemos? ¿Cómo es que nos llevamos tan bien? Que si somos hermanas, no somos hermanas, pero como casi que lo fuéramos. Porque creo que desde el primer momento que nos conocimos, y gracias y saludos a Daisy si nos escucha, porque fue una persona que nos puso en el lugar y en el momento justo, le vamos a llamar así, logramos hacer clic y esa sintonía porque creo que teníamos los mismos valores, la misma visión, compartíamos como ese interés por una población específica en aquel momento, en un trabajo en concreto, y nuestra visión era de hacer que las personas lograran un objetivo en aquel momento y lo veíamos en función del bienestar de las personas, ¿te acuerdas? Que nosotros era como... Completamente. Y teníamos el objetivo de que estas personas puedan tener una mejor calidad de vida y era nuestro... Que lograran progresar y al final pues llegar al cierre del proceso. Del proceso que estaban pasando. Sí. Entonces tú te encargabas del área de nutrición y yo de la modificación conductual. Y te acordás, es que esos tiempos eran, los atesoro mucho porque... Jóvenes, ¿verdad, amiga? Sí. Sí, puedo decir fechas allá en el 2018. Sí, jóvenes, estábamos jóvenes. Sí, imagínate cuánto tiempo ha pasado desde que nos conocemos. Pero yo recuerdo... lo emocionante que era, por ejemplo, que llegaban las personas, yo completaba mi intervención nutricional e inmediatamente salían, yo te llamaba, te decía, mira, fíjate que estos son los hallazgos, yo creo que le ha pasado esto y lo otro, tú podrías como indagar en esto o de acuerdo a lo que trabajamos en la sesión pasada y entonces era esta sinergia
tan fluida, natural, tan fluida, y que lográbamos ver, justo como tú has mencionado, que estas personas lograban avanzar. Claro. Habían casos de casos. Correcto, no podemos decir que el 100% es exitoso porque siempre hay... Claro. Sus variables, barreras. Claro. Y los objetivos nunca eran los mismos porque habían ciertos antecedentes. Nos reservamos los derechos y la información por motivos, claro, se entenderán, laborales de aquel momento. Pero con Sandra lo que lográbamos en aquel momento y en aquel trabajo era esa sintonía, porque nuestro trabajo consistía en hacer que esos procesos de aquellos pacientes iniciaran, tuvieran su fase importante en el proceso y lograran un cierre. Pero lográbamos ver la importancia que tenía que los pacientes tuvieran un proceso de educación y que se entendiera que la nutrición y la modificación y los cuidados psicológicos eran importantes y no solo era una dieta, por decirlo en aquel momento, ¿te recordás? Sí, como nosotros escuchábamos la dieta, denme la dieta, licenciada. Y voy a pasar donde la psicóloga para que me dé las frases motivacionales, ¿verdad? ¿Te acordás? Sí. Entonces nosotros sufríamos, se los tenemos que decir así, nosotros sufríamos. O sea, nos sosteníamos entre nosotras, pero cuando estábamos uno a uno con el paciente era aquello de... y nos dábamos cuenta con Sandra el trabajo que teníamos, porque del lado de psicología sufríamos porque nos dábamos cuenta que las personas no entendían lo que era la psicología en el sentido justo. ¿Y cuál era el objetivo de pasar por el área de psicología? Porque se creía que la psicología era literal un proceso de que la psicóloga diera las palabras motivacionales. Pero mira, eso me hace preguntarme algo. Y justo como tú lo estabas planteando, no sé si me voy a adelantar, pero los procesos psicológicos, y es que igual, o los procesos nutricionales tienen que tomarse de forma voluntaria. Imagínate, te voy a poner el ejemplo de los que veíamos. Llegaban con el objetivo que ya habíamos hablado, la pérdida de peso. Sí. Entonces, no, yo solo quiero perder peso y perder peso. Claro. Pero como parte de este proceso se requería el acompañamiento. Exactamente. Entonces, era sumamente complejo que esta persona tuviese la disponibilidad de atender un proceso psicológico si ni siquiera lo había considerado. Sí. Es que justo porque si te fijas, volvemos a lo mismo. Y es claro, los procesos psicológicos tienen que tener una motivación. O sea, ningún proceso psicológico impuesto tiene una curva de éxito. O sea, no. Eso es irreal. Lo que pasa es que en estos procesos donde te sugiere llevar un acompañamiento psicológico, se ve casi como un requisito. Entonces, cuando vos ya lo ves como un requisito de entrada, ¿verdad? Ahí ya llevas una disposición casi como, y vas motivado porque lo tengo que pasar casi como un examen, ¿verdad? Un poco forzado. Entonces, desde ahí ya llevas como esa piedrita en el zapato, por decirlo así popularmente. Entonces, yo creo que esas son de las cosas que cuando hablas de los procesos psicológicos todavía hay cosas que no se entienden. Yo tengo serios conflictos cuando todavía me preguntan sobre los procesos psicológicos, cómo explicarlos de una manera sencilla, práctica, porque lamentablemente, Sandra, y es lo que hemos hablado, todavía no se entiende la figura del psicólogo en nuestro país. No se entiende qué es lo que hace el psicólogo, cuál es la diferencia entre un psiquiatra, qué es lo que hace la diferencia de un psicólogo clínico, qué es lo que hace la diferencia de un psicólogo en general. Con solo decir que soy psicólogo, la típica frase, pero no me analice. Y como, y que no, de hecho. No me lea la mente. Y sabes lo otro, pongámoslo en aspectos más básicos. ¿Por qué un psicólogo tendría que salir dando opiniones tan sesgadas de un caso público, por ejemplo, de un caso de un artista? ¿Qué refleja esa ética? ¿En qué posición nos pone a los profesionales en salud que un psicólogo salga dando un análisis de una figura pública donde no ha hecho una evaluación, donde no tiene información objetiva, donde se está basando en información escasa, suelta? Es decir, hay tantos errores en esa postura, pero se presta a.
Entonces, ¿sabes? Toda esta figura de este psicólogo nos deja en una posición que obviamente yo digo, hay razón que la gente no entienda cuál es la postura del psicólogo. Y luego pasas a la otra parte. O que se generen estas ideas pues en torno al psicólogo. Y ¿sabes? Y luego está la otra parte donde sale diciendo lo que diríamos que son psicoviedades, cosas obvias, que yo te diría. Que cualquier persona, no necesariamente un psicólogo puede decirte. Obviamente que son cosas que yo diría, es que eso hasta mi abuela me puede Respira decir. porque está vivo. Sí. O sea, pues sí. Que no necesita haber estudiado a alguien para decir que, porque sabes, yo te diría, el psicólogo es una persona que estudia la conducta humana y que se supone que tiene los conocimientos técnicos para controlar la conducta de otra persona y por lo tanto puede modificar la conducta de alguien. Ese sería, pero decirte cosas como obvias sobre que el A es igual al B y que después va la C y yo digo, no, eso, Dios mío. Entonces, yo creo que son tantas cosas que por eso yo tengo conflictos serios cuando voy a decir que soy psicóloga, porque a veces prefiero decir que estudié comunicaciones. Algo así como... Pero las habilidades, ¿sabes? Están. Como, entonces... Para que no me pregunten nada sobre psicología, así como, no, yo sí me dedico ahí a otras cosas. Pero porque es tan difícil, ¿sabes? Sí. Es una postura completamente difícil, pero es por esto, porque todavía nos cuesta. Está muy distorsionada, no se entiende, tenés que aprender todavía a posicionarte, no falta mucho, pero para bien o para mal, las redes sociales ahora te permiten que la gente acepte más hablar de salud mental y se habla para bien porque ya hay más acceso, pero también hay mucha desinformación, muchísima desinformación, muchísima. Entonces te juega ese doble, ¿sabes? Sí, entonces nunca sabes qué lo que estás viendo, qué tan confiable es. Entonces nunca sabes si es un psicólogo, si no es psicólogo, si es psicólogo clínico, si no es psicólogo clínico. Nunca lo vas a saber. Entonces, a menos que te des realmente una búsqueda razonable de las credenciales y que sepas si es psicólogo, y ahora que ya sabes que si es psicólogo. En nuestro caso, la Junta de Vigilancia. Y ahora, partiendo de ahí. Y después de eso, asegurarte que sí es clínico. Y después de si es clínico, asegurarte qué tipo de terapia. Y después del tipo de terapia, si es especialista en la población que debería de atender. Entonces te vas dando cuenta que es más complejo de lo que aparentemente es. Entonces ya no es tan fácil. Y yo por eso siempre digo, antes de poner tus manos, tu salud mental en cualquier persona, asegúrate en quién estás poniendo tu salud mental. Porque es un riesgo y no deberías de ser así. No deberías de tener miedo en quién vas a poner. Porque cuando vas donde el cardiólogo, no dudas que es el cardiólogo. Pero cuando vas al psicólogo, cuidado. Porque cuando vas al psicólogo sí debes de dudar si esa persona es el psicólogo. Porque, ojo, hay personas que no son psicólogas y están vendiendo servicios de salud mental. Y no son psicólogos, son coach. Y el coach, lo siento mucho, pero no está autorizado en nuestro país para dar terapias. Así lo venda, que te cuida tu autoestima, tu depresión, tu episodio de ansiedad. Lo siento, pero no está autorizado para tratar tu salud mental. Pero él te lo está vendiendo y te lo está romantizando, porque eso sería otro. Te lo romantiza. Sí, sí. ¿Sabes? Esa idea romántica de tu bienestar. Eso es algo que qué bueno que lo has mencionado y que has enfatizado ese punto. Porque las personas, en cuanto a temas de salud se trata, desconocen muchas veces con quién consultar, incluso con temas de problemas de salud. No, ya hablar de salud mental es todavía más complejo porque tú lo has dicho, imagínate, desconoces qué tipo de terapias hay, de acuerdo a esa terapia, cuál es la población en la que tendría que estar especializado este profesional. Entonces tú tienes un problema psicológico y decís, bueno, voy a consultar con esta persona porque me dice que en tan poco tiempo yo me voy a sentir bien y que me va a acompañar y todo. Entonces, claro, estas personas van a obtener toda esta popularidad y van a ser buscados por personas con mucha necesidad porque van a escuchar lo que ellos saben que estas personas están necesitando. Pues, y por supuesto que a medida se van desarrollando estos procesos,
se genera más daño. Pero fíjate qué peligroso, porque pues sí. estamos hablando, y a mí me gusta por eso nuestro lema, no nos gustan los relatos cuando se trata, a mí me encantan los relatos, obviamente, a mí me encanta la literatura y me encanta leer y me encanta, pero cuando se trata de salud no tienen lugar. Cuando se trata de tu salud, cuando se trata de tu bienestar, no hay lugar para relatos. No hay lugar para mi experiencia, no hay lugar porque a mí me pasó y lo superé con esto. No hay lugar, Ajá. Hay lugar para la evidencia, hay lugar para lo comprobado, para eso hay lugar. Si tú me dices que estás dando un tratamiento basado en evidencia, entonces sí. O sea, y que me dices que eres un profesional que te has entrenado en ese tratamiento, entonces sí. Pero si tú eres una persona que te gusta la psicología y porque tú superaste un problema, lo siento mucho, pero es que la variable de la buena es atrevido. Y sabes, la variable de la buena intención no es suficiente. No. Porque cuando tienes, y yo lo he dicho muchísimas veces, cuando tú tienes un paciente enfrente y ese paciente tiene un diagnóstico de depresión o tiene un diagnóstico de ansiedad, lo siento, pero las buenas intenciones se quedan sumamente pequeñas. Ahí se necesitan técnicas, se necesitan habilidades clínicas y se necesita la capacidad de saber referir al profesional indicado, el tratamiento indicado. Y eso realmente, eso es lo que el paciente necesita. Y necesita que a veces vos como profesional te tenés que evaluar en una postura de decir, no soy yo la profesional indicada. Este paciente o este cliente necesita ser atendido por otro profesional muchísimo más competente. Habla acerca de precisamente tus habilidades profesionales, pues. Y cuando estoy jugando a las buenas intenciones, estoy jugando a que... Es que ni siquiera puedes diagnosticar a ese paciente. Yo considero, pues, partiendo desde ahí, te buscan y no sabes ni qué tiene, pero es como, ay, no, yo lo veo de esta manera. Entonces, yo creo que me sentí así como usted, me identifico. Sí. Entonces, mire, fíjese que en esa situación yo hice esto, yo hice lo otro. Grave. Entonces, hágalo, ya va a ver que le va a funcionar, siga viniendo y así sucesivamente. Pues cuando hay un diagnóstico que definitivamente no está siendo tratado. Grave. Sabes que de hecho me hace recordar una experiencia que pareciera un chiste, que literal es como algo surrealista. Pero una de de estos casos, la persona que estaba atendiendo le dice, que era un coach, le dice a esta consultante, lo que tú tienes que hacer es utilizar ropa de colores porque estás deprimida porque te vistes de negro. Imagínate esta consigna. Tienes que utilizar... Cortate el pelo, pintate el pelo, cámbiate de look. Sí, prácticamente le dice, estás deprimida porque tú te vistes de negro y esta consigna que realmente parece algo como muy... Es inverosímil. Realmente. Sí, y parece un mal chiste, pero cuando tú lo ves en contexto te creo, esto es real. Sí. Me estás diciendo que una persona te está diciendo que tu depresión corresponde a esto. Es una ofensa, es algo realmente serio. Entonces, cuando vos lo ves, y yo siempre lo he dicho, la salud mental cada vez está siendo un mercado. Está siendo la psicoterapia se está volviendo un mercado y ese mercado tiene un lugar y cada vez los problemas psicológicos se están volviendo un producto. Un producto donde se vende y se está incluso haciendo este mercado donde ya va a llegar un punto posiblemente donde ya no vas a saber qué, porque todo se está volviendo tal cual, ¿no? Y la psicología, yo creo que los problemas psicológicos se prestan mucho a eso, porque nosotros trabajamos con la conducta y la conducta es un tema que a todo el mundo le gusta opinar, todo el mundo quiere saber de la conducta humana, porque donde hay un humano, todos señalamos algo y todos opinamos porque todos creemos saber de ese comportamiento, ¿no? Porque si vos te fijas donde hay alguien comportándose, todos juzgamos. Es decir, todos creemos como, ya viste por qué alguien está haciendo emitir algo. Opiniones. Claro, eso es casi como, y eso es lo complejo de la psicología. Casi que innato, o sea. Sí, entonces es como vos ves a alguien... ¿Por qué está haciendo eso? O sea, cuestionar siempre. Sí, es como, y eso es lo complejo de la psicología, porque todos creemos saber por qué alguien se comporta como lo hace. Y por eso creo yo también que
la psicología nace, ¿no? Porque en el ser humano siempre ha estado esta idea de querer saber por qué hacemos lo que hacemos. Exactamente. Entonces, pero llegó un punto que también eso nos juega en contra de la psicología, porque al no posicionarnos a delimitar quienes deberíamos de tener o reclamar el lugar que merecemos como profesionales, de tratarla como tal, que seríamos los profesionales capacitados para tratarla e intervenirla, entonces se vuelve tan difusa que yo creo que vamos a llegar a un punto donde ya cualquiera se cree capacitado para opinar, tratar, ver. Me creo una página porque, pues sí, ¿verdad? Yo voy a hablar de salud mental. O simplemente voy a dejar por aquí mis frases motivacionales. No, Sandra, no me digas eso. Es que es como, si yo puedo, tú también puedes, yo soy suficiente. Amor propio. Sí. Ajá, y todo aquello, porque yo sé cómo tú defendés realmente la psicología basada en la evidencia y realmente es algo que admiro un montón y te soy honesta, para mí antes de conocerte la psicología era una cosa completamente diferente. Sí, te lo digo de verdad. ¿Diferente en qué sentido? De que no sabía qué era y ya cuando te conocí yo dije, ahora hace todo el sentido del mundo. Y ahora yo entiendo esto. Y cada vez, sí, para mí por eso fue tan fascinante que desde que nos conocimos y empezamos a trabajar juntas, ya ven por qué hacemos clic. Todo lo que logré aprender, entender y saber realmente cómo sí se deben hacer las cosas. Sí. Entonces, yo sé que hay muchos desafíos en tu área y en mi área, pero el tener pues esta claridad ética sobre todo y de que querés contribuir al bienestar y no generar tantos daños. Y eso es lo que también había mencionado. La ciencia y en este caso que nos dedicamos al área de la salud se encuentra en constante cambio. No es algo que va a permanecer en el tiempo inmutable. Entonces, terapias, tratamientos que en su momento era lo que se consideraba adecuado, luego de unos años se va a comprobar que no lo era y que generaban daños o generaban pues más secuelas que bienestar, pues. Pero tú lo hacías pensando que era lo mejor para las personas que consultaban contigo y entonces eso es lo que quiero yo también mencionar, pues que una de las responsabilidades importantes que tenemos como profesionales es buscar este bienestar y la actualización constante para generar el menor daño posible. De ser nutricionista, ¿cuáles son esos desafíos que sientes que tenemos? Por ejemplo, tú en tu rubro como nutricionista, porque creo que en nuestro contexto, y hay que decirlo, yo creo que como profesionales, las profesiones que tenemos, nutrición y psicología y esas nuevas generaciones que toman nuestras carreras, ¿cuáles crees tú que son esos desafíos? Mira, ¿les recomendarías a esas nuevas generaciones ser y dedicarse a la nutrición? Esta es una pregunta, yo sí lo recomendaría a quien quiera hacerlo, porque no todos quieren serlo y está bien. Y te cuento un TikToker. Poco. Ay, no. Sí. Bueno, pero si también quieren, igual. Pues, adelante. Ajá. Y si tienes las habilidades, porque claro. ¿Cómo surge que yo quisiera ser nutricionista? Me hace como irme atrás en el tiempo. Sabes que desde que, en mi etapa de niñez, yo quería ser pediatra. A mí me encantaba, siempre me ha gustado el área de la medicina, siempre. Tengo un tío que es médico y recuerdo que en una Navidad, si escucha algún día esto, hola tío, en una Navidad me regaló un maletincito con cosas de doctora. Me fascinó, yo atesoré ese regalo, me encantaba. Y siempre me notaba durante mi etapa del colegio que me gustaba mucho la materia de ciencias, de química, investigar cosas de salud. Pero hubo un momento a medida yo crecía que ya como que se desvió este gusto y quise estudiar algo relacionado al diseño, porque también es algo que me gusta, pero si te fijas, opuesto, divorciado, algo más en el área de la creatividad, pues. Sin embargo, ya en el último año del colegio te hacen estos exámenes de tus aptitudes
y aparecía que era más orientada pues al área de la salud. Pero yo me ponía a pensar, bueno, medicina ya en ese momento no estaba tan segura, pues sos una niña, tenés otras concepciones, desconoces muchas cosas. Va cambiando. Ajá, ya en la adolescencia sí tenía una mayor claridad. Y entonces recuerdo que en ese momento mi mamá me llevó el pensum de la carrera de nutrición y me llamó mucho la atención que tenían materias de química, bioquímica y, por ejemplo, detoterapia, fisiopatología, microbiología. Entonces todo eso me llamó tanto la atención que yo dije, es similar, digamos, en algunas cosas a la medicina, pero tiene otros aspectos más específicos. Y eso fue lo que me llevó a interesarme muchísimo a estudiar esta carrera de nutrición, y a medida que iba avanzando tú te das cuenta que es algo más profundo que haga la dieta. No. Sí. Tú tenés que considerar varios aspectos si estamos hablando de esto en específico o en el rubro de la nutrición. Ya lo que habíamos conversado no solamente es el área de nutrición pública, sino que también todo lo complejo que exactamente a lo que tú puedes dedicarte. Pero si hay personas que están interesadas en comprender la relación entre los nutrientes, el funcionamiento de tu cuerpo, incluso cómo los nutrientes interactúan con tu estado emocional, tu estado de ánimo, claro, los animo a que lo hagan, que lo estudien y que lo vean de esa forma, que no tergiversen la profesión, que no sigan perpetuando esta imagen superficial que se tiene ahorita, que no se sigan tomando fotos con la manzana. Ay, por favor, que no sigan, te rogamos. Sí, que Dios nos oiga y que no sigan haciendo retos de 21 días de pérdida de peso. Sí, yo no estoy a favor de ese tipo de cosas que finalmente, ¿qué es lo que te están dando a entender? Pues, ¿qué están comunicando con esto? Mantener como este criterio, ¿no? Profesional y realmente formarte bien. Volvemos a lo mismo, como iniciamos, ¿no? La formación importante, irte estableciendo tu criterio profesional. Sí. Y que claro, a medida tú vas aprendiendo y extendiéndote en la experiencia, pues tú ya vas como fortaleciendo este criterio, pues, pero sí, de entrada yo podría decirte que no es como de los desafíos que ahorita se tienen, porque también está y todavía se vive que muchas veces la nutrición es dejada como en segundo plano o en último plano, si no es que, y en varias áreas, tanto en nutrición pública, en el área de salud pública, como en nutrición clínica. Te hablo, por ejemplo, pacientes hospitalizados. Justo yo te iba a decir eso. Exacto, que la diferencia en el pronóstico y la mejoría de recuperación está en la nutrición, pero no se le está prestando la atención que es debida. Sí. Es decir, la vida o muerte de ese paciente no solo es en el abordaje del especialista médico, sino también del soporte nutricional que esta persona pueda recibir. Y yo te iba a mencionar eso, ¿sabes? Yo creo que ese es un tema, Sandra, tan importante y que no le damos a lo mejor, de hecho, da para un solo episodio. Sí. Porque creo que el paciente que está hospitalizado y este paciente que realmente necesita el soporte nutricional y no lo está recibiendo porque es, no. Ahorita lo más importante es abordar la enfermedad. Pero ¿qué pasa mientras este paciente está sobrellevando esta enfermedad? Sí. Se está desnutriendo. Sí. Sus reservas energéticas, sus reservas de proteína. ¿Y cómo puede jugar en contra? O sea, realmente en la recuperación, ¿cómo puede jugar en contra en un sinfín de cosas, no? Imagínate ya cuando ese paciente, por ejemplo, se ha dado de alta, el tiempo que le va a tomar la recuperación, la rehabilitación, dependiendo de qué es lo que le haya pasado. Incluso pacientes que han tenido algún procedimiento a nivel gastrointestinal y que no se les brindan recomendaciones nutricionales. ¿Y sale sin? Sí, la familia
en ocasiones porque tampoco eso se acostumbra, o por lo menos no la mayoría y entonces, ¿y qué va a comer? De todo, puede darle de todo. Cuando hay una modificación, por ejemplo, pues como te he mencionado, a nivel de sistema digestivo, y probablemente no es que pueda comer de todo. Tiene que haber una adecuación en consistencia, en cantidades, en tipos de alimentos, horarios, una orientación más específica y personalizada. Los cuidados adecuados, ¿verdad? Así es. Y la pobre gente se va y, bueno, me dijeron que puedo comer de todo. Y ahí es como se presentan complicaciones que fácilmente se podrían prevenir. Así es. Fácilmente. Detenerte unos minutos para recibir esa pequeña educación antes de retirarte. Y esto, bueno, es que definitivamente pasa por muchísimos pequeños procesos, ¿no? Que es empezar a cortar por muchas partes. Pero ¿qué tanto hay, y si sabes o no, esta figura del profesional en nutrición dentro de los hospitales? Pues fíjate que sí hay, tanto en el área, por supuesto en el área privada y en el área pública, sí hay nutricionistas. Ahora bien, lo que en ocasiones no se tiene es la cantidad suficiente. Claro. Como para dar abasto a la demanda de pacientes que hay. Entonces se deberá priorizar aquellos que definitivamente requieren un acompañamiento más cercano o recomendaciones nutricionales más específicas. Pero muchas veces no es tanto que el profesional en nutrición no desea hacerlo, sino que no hay en ocasiones una comunicación adecuada de parte del equipo médico. Es que, perdón que te interrumpa, porque es que volvemos como, te estás dando cuenta que volvemos como en el primer episodio, segundo episodio, y volvemos como esto a darnos cuenta que los procesos pareciera que nos fallan en nuestros abordajes multidisciplinarios, ¿no? Me refiero con esto que tanto con María, tanto con Lourdes, en estas cadenas de trabajo, cuando estamos trabajando en el área de salud, parece ser, y esto tal cual es como esta hipótesis que me surge, parece ser que en nuestras posiciones como profesionales en salud hay fallas en el proceso, tanto de comunicación. Creo que da esa percepción que estamos descomunicados todos y todos estamos haciendo nuestro trabajo en islas, literal. La metáfora me parece perfecta. Todos estamos picando piedra, yo en mi esquina, tú en tu esquina, pero todos para el mismo paciente a veces. Pues sí, y entonces no estás trabajando en pro de o para el bienestar de, sino que es como, bueno, de mi área yo lo tengo controlada, entonces de lo demás no me importa. Y qué complejo, porque al final es literal, así es donde suceden un montón de fallas, porque literal estás tan inmerso y es tanta la demanda que así pasan muchísimos pacientes, consultantes y bueno, los errores humanos, ¿no? Aumentan las probabilidades. Pero también puede pasar que, y esto no seríamos los primeros, ¿no? Que también se ve en muchos países del área, no se le da el lugar también que corresponde al profesional que no está en la misma jerarquía, por decírtelo así, sino que es como si el doctor tiene una jerarquía mayor y dentro de los doctores hay jerarquías de jerarquías. Entonces el licenciado no debe ser igual que el doctor y el doctor no es igual que el neuro. Entonces, sí, entonces, ¿sabes? Entonces estamos en una jerarquía. Entonces al final es una gran desventaja, porque yo creo que, por ejemplo, lo que estamos hablando sí es como tiene un peso, ¿sabes? Relevante. Porque cuando hacemos la ronda, por llamarlo de alguna manera hospitalaria, y viene el nutricionista y va a dar sus indicaciones porque él ya se va a retirar, a lo mejor ya se retiró el paciente y cuando tú llegas, no, si ya el doctor ya le dio del alta. Y no te lo comunica. Y tú ni enterada, ¿no? Ajá. Aunque claro, tú y a mí me consta pues que yo sí he visto a nutricionistas clínicos están muy pendientes de sus pacientes, revisando el expediente, porque no vas a esperar pues que te comunique, mire tal, sino que tú tenés que anticiparte. Claro. Pero moverte. Correcto. Pero habrá momentos en los que
por sorpresa y vea. Ya se fue. Ajá, ya se fue. O tal cual, incluso otro profesional que no es nutricionista dietista se tome el atrevimiento, mejor dicho, de dar las recomendaciones que a ti te corresponden. Cuando no es así. Trabajo social. Ajá. Ay, no. Mire, ya le dije yo. Ajá, o cualquier otro especialista cuando... Claro. No, Sí, ¿quién sí. es el que está encargado de eso? A mí me gusta cómo es tu refrán, Sandra, o tu dicho que siempre me has dicho, cada maestrillo tiene su librillo. ¿Cómo es? Ah, sí, o zapatero a su zapato. Claro, ajá, claro, es que cada uno con su especialidad, pero justo que trabajando por un bien común, ¿no? Sí. Que al final creo yo que ese debería de ser y eso el es objetivo. lo que se pierde. Sí. Y por y lo es que fácil. tú muy bien has mencionado, están estas jerarquías, estas cuestiones de poder y de no ver que no estás haciendo eso porque yo soy tal cosa. No, Sí. Tenés la responsabilidad de lograr que esta persona salga adelante, Sí. porque estamos ahorita en el contexto hospitalario, Sí. pues, y entonces que te pongas a pensar en otras cosas y no realmente Claro. en tu trabajo. Sí, yo creo que son tantas cosas pasando y tantas variables y que llega un momento en el que es tan abrumante y es bien fácil perderte, porque creo que es bien fácil perderte. Como también lo hablábamos con María, yo soy muy a favor de que en el contexto siempre hay buenos profesionales haciendo su trabajo bien. También soy a favor de poner el foco donde no se está haciendo bien el trabajo, donde hay muchísimas cosas por mejorar, donde hay muchísimas cosas por las cuales apostarle a que se podrían hacer todavía muchísimo mejor, pero también hay que apostarle ¿no? Hay que ponerle, hay que sumarle. En este episodio creo que podríamos seguir hablando de tantas cosas. Me ha gustado mucho que hemos tocado distintos temas y podríamos, Sandra, yo podría seguir aquí contigo porque nunca me canso. Sí, no, y es que es una conversación que te va dando de manera natural y de hecho, ¿te acordás? Son también nuestras catarsis porque llega un momento en el que tú decís, bueno, entonces ya no quiero. Ya no quiero ser nutricionista, ya no quiero ser psicóloga. Yo he tenido crisis de crisis con la psicología. Yo he tenido fases donde he renunciado una y otra vez y quizás va a haber un episodio donde voy a decir por qué dejé de ser psicóloga clínica y quizás le podemos dar ese espacio a un episodio completo. Sí. ¿Por qué dejé de ser psicóloga clínica? Así se podría llamar, fíjate. Porque sí creo que ser psicóloga clínica es un reto, como cualquier otra profesión. Te haces, te formas, no es de dones. Definitivamente creo que dudo la profesión que sea de dones. Habría que definir qué son los dones. Pero ser psicóloga clínica es de los retos bastante difícil, el trabajar con personas que presentan este malestar y el sufrimiento humano y aprender a modificar ese sufrimiento, a hacer que la vida sea más llevadera. Yo siempre he dicho que el mundo duele de distintas formas y nos duele a todos y eso es humano, que te duele el mundo, es humano. Pero definitivamente cuando trabajas de psicóloga clínica, el trabajar con el dolor de cerca de las personas, el ayudar a modificar y hacer que las personas tengan una mejor calidad de vida y que tu trabajo sea ese, sí es como un trabajo que requiere entrenamiento constante, formación constante, habilidades y sí siento que es un trabajo muy no fácil. No es un trabajo fácil y a mí no me gusta romantizar la psicoterapia porque no creo que tenga lugar para romantizarla, ¿sabes? De hecho, creo que es un trabajo muy solitario porque cuando tú eres psicoterapeuta, tú tienes un paciente y cuando ese paciente se va y tú giras a la derecha, es que no hay nadie. Y tú giras a la izquierda y tampoco hay nadie. No hay nadie con quien tú puedas hablar de ese proceso. Es decir,
no es un trabajo con el que tú puedas salir y decir, acabo de tener esta sesión y me siento así. Además, la confidencialidad. Es que exacto, tú no puedes, digamos que tú tienes una sesión, Sandra, y esas quizás son, podríamos decir, lo que callamos los terapeutas. Sí. y parece un chiste, pero es un trabajo solitario porque imagínate esta escena. Tú tienes una sesión donde una persona ha ido contigo y esa sesión está regida por códigos de confidencialidad y puede ser también. Y puede ser una sesión de mucha carga emocional o puede ser una sesión de cualquier otro tipo, pero supongamos que es una sesión de mucha carga emocional y esa sesión termina y tú estás entrenada, y esa es la palabra, entrenada, para tener la habilidad de acompañar a esa persona en ese proceso y en ese momento. Pero cuando esa persona se va, tú sigues siendo un ser humano y tú obviamente estás entrenado, pero tú tienes que tener un momento para recuperarte, por decirlo así. Pero tú te giras y tú no puedes conversar con alguien y decir, acabo de tener esta sesión y me siento de esta manera. No puedes tener ese tipo de conversación que en algún otro trabajo puedes girarte y decirle a tu compañero, mira, me acaba de pasar esto en este momento, o mira, acabo de tener este problema con este otro colega. ¿Sabes? Ese tipo de conversaciones. Entonces, cuando tú tienes este tipo de trabajo, no es tan sencillo. Entonces, a veces se romantiza mucho la psicoterapia, ¿no? Se romantiza mucho la figura del terapeuta. Entonces yo digo, no, el trabajo del psicólogo clínico es complejo y tú te tienes que entrenar, tienes que ser capaz de aprender a que es un trabajo y tú sigues siendo persona. Pero es que, ¿sabes? Eso que tú has mencionado es complicado y muchas veces cuesta hacer esa separación, y de hecho lo pude experimentar el año pasado. Estábamos haciendo un ejercicio en una actividad de trabajo. Entonces nos solicitaban crear una especie de diálogo, pero de nosotros como individuos. Entonces tenía un compañero que él lo había hecho desde su perspectiva profesional. Él es abogado. Entonces yo le decía, pero ¿y por qué lo vas a hacer como abogado? Porque eso soy, me dijo. Y yo, pero tú sos... Y le dije su nombre, pero tú sos esta persona. No, pero es que yo soy el abogado. Y yo, pero yo soy Sandra, le dije. Es decir, sí, yo sé que soy nutricionista, pero también soy Sandra. Entonces es tal cual eso, saber de que en efecto tú tenés una profesión, claro, pero aparte de eso, tú sos una, o sea, antes de eso, tú sos Jessica, claro, tú sos una persona. Entonces, muy bien lo han dicho, tenés el entrenamiento, tenés estas habilidades desarrolladas, pero, o sea, es una línea que evidentemente en algún momento se mezcla. Pues. Claro, ¿sabes? No soy 24/7 la terapeuta, ¿sabes? Y yo creo que es eso. A veces las personas esperan que tú seas la 24/7 la terapeuta y es como, no, ahorita... Sí. O imagínate en una reunión de otra cosa y hablemos de esto. O que, mira, y a mí en algún caso, ¿y cuántas calorías hay en este plato? Estabas en una comida o algo. Ay, no, y ya nos estás midiendo cuánto estamos comiendo todo. Ve ahí. Claro, pero volvemos a cómo empezamos este episodio. O sea, a las personas todavía les cuesta entender qué es ser psicólogo, quizás les cuesta entender qué es ser nutricionista. Y quizás poco a poco y a medida los episodios vayan pasando, vamos a ir descubriendo y conociendo mejor. Y de eso se trata este episodio y los que vengan, de ir conociéndonos, aprendiendo todos como comunidad sobre qué es ser nutricionista, qué es ser psicólogo, qué es la salud mental, qué es la salud en general. Y la salud mental del terapeuta. Sí. Ajá. Así que esperemos que podamos seguir aprendiendo juntos. Y nada, esperen los siguientes episodios a ver con qué más información venimos. Sí, mira, ahorita que lo hemos estado platicando, yo creo que han surgido varios temas que posteriormente vamos a estar lanzando. Bueno, el que te has dicho de tu historia profesional. Sí. Hay que nos manden mensajitos por Instagram si les interesa. Sí. Lo que callamos los terapeutas. Ampliar esta parte de el lado B de los terapeutas. Y pues sí, otros temas que también
son de interés y que a nosotros nos encantaría desarrollar, porque precisamente por eso es que hemos de hecho, decidido ¿sabes? En la caja que colocamos en Instagram colocaron mucho depresión, ansiedad. Así que creo que también sería bueno. Sí, es un tema que vamos a retomar definitivamente, porque viene o sea, es oportuno. Sí. Todo tema de salud mental es oportuno. y pues, ¿qué más privilegio que compartirlo contigo o con algún invitado también que próximamente vamos a tener? Y para mí este ha sido mi favorito porque he estado contigo, entre amigas y profesionales. Ay, sí. Mira, ni lo hemos sentido. Claro. Así que esperemos que les guste cuando lo escuchen y que nos den también sus sugerencias. A la próxima. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.